Capítulo 10. Carter. Un viejo amigo rojo viene de visita. Entrar en el Hermitage no supuso ningún problema. Ni siquiera los sistemas de seguridad más avanzados protegen contra la magia. Sadie y yo tuvimos que combinar nuestras fuerzas para rebasar el perímetro, pero con un poco de concentración, tinta, papiro y un pelín de energía que cogimos prestada a nuestros divinos amigos Ys y Horus, conseguimos improvisar un atajo por la Duat. Empezamos en la desierta plaza del palacio. Todo se puso gris y neblinoso, y me cosquilló el estómago como si estuviera en caída libre. Nos desfasamos con respecto al mundo mortal, y atravesamos rejas de hierro y muros de piedra sólida para entrar en el museo. La sala egipcia estaba en la planta baja, como había dicho Bess. Regresamos al dominio mortal para aparecer en el centro de la exposición. Había sarcófagos en vitrinas de cristal, papiros con jeroglíficos y estatuas de dioses y faraones. No se diferenciaba mucho de otras 100 colecciones egipcias que ya había visto, pero el entorno era bastante espectacular. Por encima de nosotros se alzaba un techo abovedado. El suelo de mármol pulido tenía un diseño de rombos grises y blancos que daba la sensación de estar pisando una ilusión óptica. Me pregunté cuántas salas como aquella habría en el Palacio del Zar, y si de verdad costaría 11 días recorrerlas todas. Ojalá a veces estuviera en lo cierto, y la entrada al gnomo estuviera en algún lugar de aquella habitación. No teníamos 11 días para buscarla. En menos de 72 horas, Apophis escaparía. Me vino a la mente el ojo rojo y brillante, bajo los caparazones de escarabajo, una fuerza caótica tan poderosa que podía derretir los sentidos humanos. Otros 3 días, y esa cosa se desataría sobre el mundo. Sadie convocó su báculo y apuntó con él a la cámara de seguridad más cercana. La lente se quebró con el sonido de un matamoscas eléctrico. Incluso en el mejor de los casos, la tecnología y la magia no se llevan nada bien. Uno de los hechizos más fáciles que existen es el de hacer fallar aparatos electrónicos. A mí me bastaba con mirar mal a un teléfono móvil para que estallara. ¿Ordenadores? Mejor olvidarlo. Supuse que el impulso mágico de Sadie había recorrido el sistema de seguridad hasta achicharrar todas las cámaras y sensores de la red. Sin embargo, había otro tipo de protección, la mágica. Saqué de mi bolsa un retal de lino negro y un par de vastos shaftis. Envolví los shaftis en la tela y pronuncié una orden. Lmun. El jeroglífico que significaba ocultar brilló por un instante encima de la tela. Del improvisado paquete surgió una masa de oscuridad, como la nube de tinta de un calamar. Ganó volumen hasta envolvernos a Sadie y a mí en una sedosa burbuja de sombras. Nosotros podíamos ver más allá, pero la idea era que a nosotros no se nos veía. La nube debía ser invisible para cualquiera que no estuviera dentro. «¡Esta vez te ha salido!», exclamó Sadie. «¿Desde cuándo dominas el conjuro?» Posiblemente me ruborizara. Había estado obsesionado con aprender el hechizo de invisibilidad desde hacía meses, cuando había visto así usarlo en el gnomo primero. En realidad, aún una chispa dorada salió disparada de la nube, como un cohete de pólvora en miniatura. Aún estoy practicándolo. Sadie suspiró. Bueno, esta vez ha salido mejor que la anterior. La nube parecía una lámpara de lava, y la de antes de esa, la que olía a huevo podrido. ¿Podríamos seguir adelante?, le pedí. ¿Por dónde empezamos? Mi hermana fijó la mirada en un expositor. Se dejó llevar hacia él, como si estuviera en trance. ¿Sadie? La seguí hasta una lápida de piedra caliza, una estela de unos 60 por 90 centímetros. Tenía una tarjeta descriptiva al lado escrita en ruso y en inglés. «De la tumba del escriba Hippie», leí en voz alta. «Siervo en la corte del rey Tut». «¿Por qué te interesa tanto la...?» «Oh...» Seré idiota. En la imagen de la lápida se veía al fallecido escriba rindiendo honor a Anubis. Después de hablar cara a cara con Anubis, a Sadie debía de resultarle raro verlo pintado en una tumba de 3000 años de antigüedad, y más si salió con la cabeza de chacal y vestido con faldita. A Walt le gustas. No tengo ni idea de por qué le solté aquello de golpe. No era el momento ni el lugar. Sabía que no beneficiaba en nada a Walt poniéndome de su lado, pero tenía remordimientos desde que Bess le había echado de la limusina. El tío había venido hasta Londres para ayudarme a salvar a Sadie y lo habíamos dejado tirado como un autoestopista molesto en el parque del Palacio de Cristal.
Me molestaba un poco que Sadie le hiciera el vacío y se embobara tanto con Anubis, que era 5 milenios demasiado mayor para ella, y encima no era humano. Además, había tratado a Walt con un desdén que me recordaba demasiado la actitud que había tenido sí hacia mí al principio. Y quizá, siendo sinceros, me cabreaba que Sadie hubiera resuelto sus problemas en Londres sin nuestra ayuda. ¡Wow! ¡Qué egoísta ha sonado eso! Pero supongo que era la verdad. Es increíble la cantidad de formas en que puede molestarte una hermana pequeña al mismo tiempo. Sadie tenía los ojos clavados en la estela. Carter, no sabes de lo que hablas. No le has dado ni una oportunidad, insistí. No sé qué le pasa, pero no tiene nada que ver contigo. Me quedo más tranquila, pero no es... Además, Anubis es un dios. ¿No pensarás de verdad que... ¡Carter!, me espetó. Mi hechizo de camuflaje debía de ser sensible a las emociones, porque otra chispa dorada salió pitando de nuestra nube de casi invisibilidad. No miraba esta piedra por Anubis. Ah, ¿no? No, y tampoco pienso discutir contigo sobre Walt. Por extraño que te parezca, no me paso todas las horas del día pensando en chicos. ¿Solo casi todas? Mi hermana puso los ojos en blanco. Mira la lápida, tarugo. Tiene un borde alrededor, como un marco de ventana o... Una puerta, acabé su frase. Es una puerta falsa. Estaban en muchas tumbas. Era un acceso simbólico para el va del fallecido, de modo que pudiera ir y volver de la Duat. Sadie sacó su varita y recorrió con un extremo los bordes de la estela. El coleguita Ipi, era un escriba, que era otra forma de llamar a los magos. A lo mejor era de los nuestros. ¿Y qué? Que puede que sea el motivo de que la piedra esté brillando, Carter. ¿Y si esta puerta falsa no fuese falsa? Estudié la estela más atentamente, pero no vi que brillara. Tal vez Sadie estuviera alucinando por el agotamiento o por haber bebido demasiado veneno. Pero entonces tocó el centro de la estela con su varita y pronunció la primera orden mágica que habíamos aprendido. Huepe. Abre. Un jeroglífico dorado ardió sobre la piedra. La lápida emitió un rayo de luz parecido al de los proyectores de cine. De repente apareció ante nosotros un brillante portal a tamaño natural, un rectángulo por el que se entrevía otra sala distinta. Miré a Sadie estupefacto. ¿Cómo lo has hecho?, dije. Eso antes no podías hacerlo. Se encogió de hombros como si diera igual. Antes no tenía 13 años. Será eso. Pero yo tengo 14, me quejé, y sigo sin poder hacerlo. Las chicas maduramos antes. Tensé la mandíbula. Aborrecía los meses de primavera, marzo, abril y mayo, porque hasta que cumpliera años yo en junio, Sadie podía afirmar que solo era un año menor que yo. Al pasar su cumpleaños, siempre le entraba la chulería, como si creyera posible alcanzarme y convertirse en mi hermana mayor. Eso sí que sería una pesadilla. Señaló el portal brillante. Tú primero, querido hermano, eres quien lleva la capa de invisibilidad que suelta chispas. Antes de perder los nervios del todo, crucé el portal. Estuve a punto de caer y partirme la cara. El portal daba un espejo colgado en una pared, a 1,5 metros de altura. Tenía los pies sobre la repisa de una chimenea. Agarré a Sadie cuando llegó, justo a tiempo de evitar que cayera al suelo. «Gracias», susurró. Alguien ha leído demasiadas veces a través del espejo. La sala egipcia del museo ya me había impresionado, pero comparada con aquel salón de baile, no era nada. En el techo relucían unos diseños geométricos hechos en cobre. Las paredes estaban adornadas con columnas de color verde oscuro y puertas doradas. El suelo era un patrón octogonal de baldosas de mármol con incrustaciones en blanco y oro. El ardor de la lámpara de araña daba tanto brillo a la filigrana dorada y la piedra verde y blanca que me dolieron los ojos. Entonces caí en la cuenta de que la mayoría de la luz no provenía de la lámpara. Provenía del mago que estaba lanzando un conjuro al otro lado de la sala. Estaba de espaldas a nosotros, pero supe que era Vlad Menshikov. Sadie lo había clavado al describirlo. Un hombre bajito y regordete, con el pelo canoso rizado y un traje blanco. Estaba dentro de un círculo protector que latía con luz de color esmeralda. Alzó su báculo y la punta ardió con la intensidad de un soplete. A su derecha, poco más allá del círculo, había un jarrón verde del tamaño de un hombre adulto. A su izquierda, retorciéndose entre unas cadenas doradas, estaba un ser que reconocí como un demonio.
Tenía el cuerpo humanoide, peludo y con la piel violeta, pero en lugar de cabeza le salió un sacacorcho gigante de entre los hombros. ¡Piedad!, chilló con voz llorosa y metálica. No me preguntéis cómo puede chillar un demonio con cabeza de sacacorchos, pero las palabras resonaron por la hélice del metal como si fuera un diapasón gigantesco. Vlad Menshikov siguió con su cántico. El jarrón verde vibraba de luz. Sadie me dio un codazo y susurró: «¡Mira!». «Ya», dije yo, también en susurros. «Algún tipo de invocación». «No», insistió. «Mira ahí». Señaló a nuestra derecha. En el rincón de la sala, a unos 6 metros de nuestra repisa de la chimenea, había un anticuado escritorio de caoba. Sadie me había explicado las instrucciones de Anubis. Debíamos localizar el escritorio de Menshikov. La segunda parte del libro de Ra estaría en el primer cajón. ¿Sería el escritorio que buscábamos? Demasiado fácil me pareció. Sadie y yo bajamos de la repisa con tanto sigilo como pudimos y nos acercamos poco a poco sin separarnos de la pared. Yo deseé con todas mis fuerzas que la capa de invisibilidad no lanzara más fuegos artificiales. Habíamos recorrido la mitad de la distancia hasta el escritorio cuando Vlad Menshikov acabó de cantar. Dio con la contera de su báculo contra el suelo y se quedó allí plantado, con la punta todavía ardiendo a 1.000.000 de grados. Volvió lentamente la cabeza y alcancé a ver el brillo de sus gafas de sol blancas. Se hurgó en los bolsillos del abrigo mientras el jarrón verde refulgía y el demonio encadenado gritaba: «No montes escándalo, mueran los corchos», le regañó Menshikov. Tenía la voz más rasposa que en la descripción de Sadie, como la de un fumador compulsivo hablando desde detrás de un ventilador. «Ya sabes que hace falta un sacrificio para convocar a un dios tan importante. No es nada personal». Sadie me miró con el ceño fruncido y vocalizó: «¿Dios importante?». Mené la cabeza a los lados, desconcertado. La casa de la vida prohibía que un mortal invocara a los dioses. Era por lo que más nos odiaba Desjardins. Se suponía que Menshikov era su mejor amigo, así que ¿por qué violaba sus reglas? «Me duele», gimoteó el pobre demonio. «Os he servido durante 50 años, amo. Por favor». «Venga, venga», le contestó Menshikov sin un ápice de compasión. «No tengo más remedio que recurrir a la execración. Solo generaré la energía necesaria mediante la forma más dolorosa de destierro». Menshikov sacó del bolsillo de su abrigo un sacacorchos normal y un fragmento de cerámica cubierto de jeroglíficos rojos. Sostuvo los 2 objetos en alto y retomó los cánticos. «Yo te nombro, mueran los corchos, siervo de Vladimir, aquel que gira en la noche». A medida que eran pronunciados los nombres del demonio, sus cadenas mágicas soltaron vapor y se le apretaron más y más en torno al cuerpo. Menshikov sostuvo el sacacorchos por encima de la llama de su báculo. El demonio se revolvió entre gemidos. Mientras el sacacorchos pequeño se ponía al rojo vivo, el cuerpo del demonio empezó a humear. Lo observé, horrorizado. Conocía la magia simpática, desde luego. Se basaba en lograr que una cosa pequeña afectara a otra grande, enlazándolas entre sí. Cuanto más semejantes fueran esas cosas, como el sacacorchos y el demonio, más fácil era el enlace. Los muñecos vudú funcionaban bajo los mismos principios. Pero la execración era un asunto muy serio. Suponía destruir por completo a una criatura, eliminar de la existencia su forma física e incluso su nombre. Un conjuro así requería una cantidad considerable de magia. Si salía mal, podía acabar con el hechicero. Pero, si salía bien, rara era la víctima que tenía la menor oportunidad. Se podía expulsar a mortales corrientes, magos, fantasmas o incluso demonios de la faz de la tierra. Tal vez la execración no acabara con las grandes fuerzas, como los dioses, pero aún así era como detonarles una bomba nuclear en toda la cara. Los mandaría tan al fondo de la Duat que quizá no regresaran nunca. Vlad Menshikov entretejía el hechizo como si lo lanzara todos los días. Seguía canturreando mientras el sacacorchos empezaba a derretirse y el demonio con él. Menshikov dejó caer el fragmento de arcilla donde estaban grabados los distintos nombres del demonio. Con una última palabra de poder, Menshikov pisó la cerámica y la hizo pedazos. Mueran los corchos se volatilizó, con cadenas incluidas. En general, no me dan lástima los seres del inframundo, pero no pude evitar que se me cerrara la garganta.
Era increíble lo despreocupado que estaba Menshikov de haberse cargado un sirviente solo para alimentar un hechizo poderoso. Cuando hubo desaparecido el demonio, se apagó el fuego del báculo. Unos jeroglíficos ardieron alrededor del círculo de invocación. El gran jarrón verde tembló y de su interior salió una voz potente. «Hola, Vladimir. ¿Cuánto tiempo?» Sadie tomó una bocanada rápida de aire. Tuve que taparle la boca para evitar que diera un grito. Los dos conocíamos aquella voz. Yo no podía quitármela de la cabeza desde la pirámide roja. «Set». Menshikov no parecía ni cansado después del hechizo. Su voz tenía una calma inquietante para estar dirigiéndose al dios de la maldad. «Tenemos que hablar». Sadie me apartó la mano y susurró. «¿Se ha vuelto loco?» «Escritorio», repliqué. «Papiro, largarnos, ya». Por una vez en la vida, Sadie no discutió. Empezó a sacar herramientas de su bolsa. Mientras tanto, el jarrón verde se tambaleó como si Set intentara volcarlo. «¿Una vasija de malaquita?» El dios sonaba molesto. «Venga, hombre, Vladimir, yo creía que nos llevábamos mejor». La risotada de Menshikov sonó como si alguien estrangulara a un gato. «No hay nada mejor para retener a los espíritus malignos, ¿verdad que no? Y en esta habitación hay más malaquita que en ningún otro lugar del planeta. La emperatriz Alejandra se hizo construir el salón con bastante tino». Hubo un tintineo en el jarrón. «Pero aquí dentro huele a rayos y hace un frío que pela. ¿Alguna vez te han encerrado en una vasija de malaquita, Vlad? No soy un genio, sino un dios. Estaría mucho más locuaz sentado a tu mesa, quizá con una taza de té». «Me temo que no», dijo Menshikov. «Ahora responde a mis preguntas». «Ah, como quieras», dijo Set. «Mi favorito para el mundial es Brasil. Te aconsejo invertir en platino y en fondos de baja capitalización. Y tus números de la suerte esta semana son el 2, el 13. «No son esas preguntas», levantó la voz Menshikov. Sadie sacó un bloque de cera de su bolsa y la amasó frenéticamente, dándole la forma de algún animal. Su intención era comprobar si había defensas mágicas en el escritorio. Ese tipo de conjuro se le daba mejor que a mí, pero no estaba muy seguro de cómo pretendía hacerlo. La magia de Egipto es bastante flexible. Siempre hay 1000 formas distintas de afrontar un problema. El truco está en ser creativo con lo que tienes a mano y escoger un procedimiento que no vaya a matarte. «Me dirás lo que necesito saber», exigió Menshikov, «o ese jarrón se volverá aún más incómodo». «Querido Vladimir», la voz de Set estaba impregnada de maligna diversión. «Lo que necesitas saber puede ser muy distinto de lo que quieres saber. ¿Acaso tu desgraciado accidente no te enseñó esa lección?» Menshikov se tocó las gafas de sol, como asegurándose de que no se le hubieran caído. «Me dirás cuál es el vínculo para Apophis», afirmó con voz férrea. «También me dirás cómo se neutralizan los encantamientos de la casa de Brooklyn. Tú conoces las protecciones de los Kane mejor que nadie. En cuanto le destruya, nadie se opondrá a mí». Al comprender el significado de lo que decía Menshikov, casi me levantó del suelo una oleada de furia. Esta vez le tocó a Sadie taparme la boca a mí. «Tranquilízate», susurró, «o volverán a saltar petardos del escudo de invisibilidad». Le aparté la mano y dije entre dientes: «Pero es que quiere liberar a Apophis». «Lo sé. Y atacar a Amos». «Lo sé. Por eso has de ayudarme a sacar el condenado papiro, para que nos larguemos de aquí». Puso su animal de cera, un perro creo, en el escritorio, y empezó a escribirle jeroglíficos en el lomo con un estilete. Me obligué a respirar, aunque temblaba. Sadie tenía razón, pero aún así, Menshikov estaba hablando de soltar a Apophis y matar a nuestro tío. ¿Qué clase de mago hace tratos con Set? Bueno, excepto Sadie y yo. Eso fue distinto. La risa de Set retumbó en el jarrón verde. «Ajá, el vínculo para Apophis y los secretos de la casa Brooklyn. ¿No quieres nada más, Vladimir? Me pregunto qué diría tu maestro Desjardins si averiguara lo que planeas en realidad y con qué clase de gente te codeas». Menshikov agarró su báculo. La punta, donde había una serpiente tallada, volvió a llamear. «Cuidado con tus amenazas, día aciago». La vasija se bamboleó. Por la sala vibraron los cristales de las urnas. La lámpara de araña tañó como un carrillón de 3 toneladas. Miré asustado a Sadie. «Acaba de...» «El nombre secreto de Set», confirmó ella, sin dejar de escribir en su perro de cera. «¿Cómo...?» «Ni idea, Carter. Y calla».
El nombre secreto de un dios tenía un poder inimaginable. Se suponía que era casi imposible de conseguir. Para aprenderlo del todo, no bastaba con que te lo repitiera cualquiera unas pocas veces. Había que oírlo de labios del propio Dios o de la persona más cercana a su corazón. Una vez se poseía, otorgaba una considerable influencia mágica sobre ese Dios. Sadie había aprendido el nombre de Seth durante nuestra aventura en las Navidades pasadas. Pero, ¿de dónde lo había sacado Menshikov? Dentro del jarrón, Seth gruñó con fastidio. De verdad que odio ese nombre. ¿Por qué no podía ser Día Glorioso o Alucinante Muerte Roja? Ese está muy bien. Ya era bastante malo cuando solo lo conocías tú, Vlad. Ahora también he de preocuparme de esa niña Kane. Sírvenos, dijo Menshikov, y los Kane serán destruidos. Serás el honorable lugarteniente de Apophis. Podrás alzar un nuevo templo, más grandioso que la pirámide roja. Nanay, dijo Seth, a lo mejor no te has fijado, pero la idea de ser el segundo al mando no va mucho conmigo. Por lo que respecta a Apophis, tampoco es de los que permiten que otro dios se lleve la atención. Liberaremos a Apophis con tu ayuda, o sin ella, le advirtió Menshikov. Cuando llegue el equinoccio, se alzará. Pero si colaboras y lo soltamos antes, tendrás tu recompensa. Eso, o la execración. Sí, ya sé que no puedo destruirte por completo, pero sabiendo tu nombre secreto puedo mandarte al abismo durante eones y será una experiencia muy, muy dolorosa. Te dejo 40 segundos para decidirte. Dio un codazo a Sadie. Corre. Dio un golpecito al perro de cera, que cobró vida. Empezó a andar con el morro pegado al escritorio, olisqueando en busca de trampas mágicas. Dentro del jarrón, Seth suspiró. Bueno, Vladimir, tú sí que sabes hacer ofertas atractivas. ¿El vínculo para Apophis, decías? En efecto, estuve allí cuando Ra encerró a la serpiente en su celda de escarabajos. Puede que recuerde los ingredientes que utilizó en el vínculo. Menudo día tuvimos. Yo iba de rojo, creo. En el banquete que dio tras la victoria, sirvieron a langosta a la miel más deliciosa que... Tienes 10 segundos, dijo Menshikov. Que sí, ya voy. Espero que tengas papel y pluma a mano. La lista de ingredientes es bastante larga. A ver, ¿qué base utilizó Ra? ¿Guano? Había rana pulverizada, por supuesto. Y luego... Seth siguió enumerando los ingredientes mientras el perro de Sadie olisqueaba el escritorio. Por último, se tumbó en el cartapacio a echar una cabezadita. Sadie me miró muy seria. No hay trampas. Demasiado fácil, respondí en voz baja. Abrió el cajón de arriba y allí estaba el rollo de papiro, igual que el que habíamos encontrado en Brooklyn. Se lo metió en la bolsa. A medio camino de regreso a la chimenea, Seth nos pilló por sorpresa. Estaba recitando su lista de ingredientes ridículos. Y pieles de serpiente. Sí, 3. Y han de ser grandes, con un poco de salsa picante. Y cayó de repente, como si hubiera tenido una revelación. Siguió con voz mucho más alta, para que se oyera por toda la sala. Y también una víctima para el sacrificio. A lo mejor un joven mago idiota que no sabe lanzar bien los hechizos de invisibilidad, como Carter Kane ahí al fondo. Me quedé paralizado. Al girarse Vladimir Menshikov, el pánico que me recorrió fue demasiado para ver la capa de invisibilidad. Saltaron media docena de chispas con un silbido alto y alegre. La nube de oscuridad se disolvió. Menshikov me miró directamente. Vaya. Qué amable por vuestra parte entregaros a mí. Así me gusta, Seth. Dijo Seth con tono inocente. ¿Tenemos visita? Seth, gruñó Sadie, voy a darte una patada en el back que te acordarás de esta. La voz de la vasija ahogó un grito. Sadie Kane, qué emocionante. Lástima que esté encerrado en esta vasija y nadie me deje salir. No fue una indirecta muy sutil, pero aún así no podía pensar en serio que lo soltaríamos después de habernos delatado. Sadie se encaró a Menshikov con varita y báculo preparados. Eres colaborador de Apophis. Estás en el bando equivocado. Menshikov se quitó las gafas. Sus ojos eran hoyos en su cara, todos cicatrices, piel quemada y córneas húmedas. Creedme, no puedo describirlo de forma que dé menos asco. «¿El bando equivocado?», repitió Menshikov. «Niña, no eres consciente de los poderes que hay en Lisa. Hace 5000 años, los sacerdotes egipcios profetizaron cómo acabaría el mundo.
Ra envejecería y se agotaría, y Apophis lo devoraría y sumiría el mundo en la oscuridad absoluta. El caos reinaría para siempre. Ese momento ha llegado. No podéis impedirlo. La única opción que os queda es elegir entre ser destruidos e hincar la rodilla ante el poder del caos y sobrevivir. Eso, terció Set, qué pena que esté atrapado en esta vasija. Si no, a lo mejor tendría que elegir bando y ayudar a alguien. Cállate, Set, le soltó Menshikov. Aquí no hay nadie tan loco como para confiar en ti. Y en cuanto a vosotros, niños, es evidente que no sois el desafío que me esperaba. Genial, dije. Entonces, ¿podemos irnos? Menshikov rió. ¿Para ir a Desjardins con el cuento de lo que habéis oído? No os creería. Lo que haría es someteros a juicio y luego ejecutaros. Os ahorraré el bochorno matándoos ahora mismo. ¡Qué divertido!, dijo Set. Ojalá pudiera verlo, pero es que estoy encerrado en esta vasija. Intenté razonar. Menshikov seguía dentro de su círculo de protección, que le daba una gran ventaja defensiva. No estaba seguro de poder quebrarlo, ni aunque aún pudiera invocar un avatar de combate. Mientras tanto, Menshikov podía ir probando distintas formas de aniquilarnos con toda la calma del mundo. ¿Nos tumbaría con magia elemental? ¿Nos convertiría en insectos? Arrojó su báculo al suelo y yo maldije por lo bajo. Soltar el arma puede parecer un signo de rendición, pero en la magia egipcia nunca es buena señal. El significado del gesto suele ser: voy a convocar alguna cosa grandota y fea para que te mate mientras yo me quedo aquí en mi círculo riéndome. Y en efecto, el báculo de Menshikov empezó a retorcerse y crecer. Estupendo, pensé. Otra serpiente. Pero aquella tenía algo raro. En vez de cola, tenía una cabeza en cada extremo. Al principio lo vi como un golpe de suerte. Menshikov había convocado un monstruo con algún defecto genético. Entonces, al bicho le salieron 4 patas de dragón. El tronco siguió creciendo hasta el tamaño de un caballo percherón, curvado en forma de U, con escamas rojas y verdes y una cabeza de serpiente y cascabel en cada lado. Me recordó aquel animal tan raro del Dr. Dolittle, ¿sabes? El testadoble. Solo que el Dr. Dolittle nunca habría querido hablar con un monstruo como aquel, y de hacerlo, la respuesta más probable sería: «Hola, voy a devorarte». Las 2 cabezas se volvieron hacia nosotros, siseando. «Como si esta semana no hubiera tenido bastantes serpientes», murmuré. Menshikov sonrió. «Ah, pero las serpientes son mi especialidad, Carter Kane». Tocó un colgante de plata que llevaba sobre la corbata, un amuleto con forma de serpiente. Y esta criatura en particular es mi favorita, el Jesujeru. 2 bocas hambrientas y 2 niños problemáticos. ¡Es perfecto! Sadie y yo nos miramos. Compartimos uno de esos momentos en que podíamos interpretarnos el rostro perfectamente. Ambos sabíamos que no podíamos vencer a Menshikov. El mago se limitaría a dejar que la serpiente testadoble nos cansara, y si sobrevivíamos, nos atacaría con otra cosa. Aquel tío era un profesional. Acabaríamos muertos o en su poder. Ives nos había advertido que no nos dejáramos atrapar vivos. Habiendo visto lo que le había pasado al demonio muera en los corchos, me tomé la advertencia muy en serio. Solo podíamos sobrevivir haciendo alguna locura, un acto tan suicida que Menshikov no pudiera esperárselo. Necesitábamos ayuda de inmediato. ¿Lo hago?, preguntó Sadie. Hazlo, asentí. Los colmillos del Jesujeru rezumaban veneno. Nadie diría que un monstruo sin parte trasera pudiera moverse muy deprisa, pero el testadoble volvió sus 2 cabezas hacia nosotros, como una herradura gigante, y se lanzó a la carga. Desenvainé mi espada. Sadie fue más rápida. Apuntó con el báculo al jarrón de malaquita donde estaba Set y gritó su orden mágica preferida. ¡Hadi! Temí que no funcionara. Sadie no había probado el hechizo de destrucción desde antes de separarse de Isis. Sin embargo, justo antes de que el monstruo llegara a mí, el jarrón se hizo pedazos. Menshikov chilló. ¡Niet! Se desató una tormenta de arena en la sala. El viento cálido nos empujó hacia la chimenea. Un muro de arena rojiza impactó contra el Jesujeru y lo hizo volar de lado hasta una columna de malaquita. Vlad Menshikov salió despedido de su círculo protector y se dio un cabezazo contra una mesa. Se desplomó en el suelo y la arena roja se arremolinó sobre él hasta dejarlo enterrado. Cuando cesó la tormenta, teníamos delante un hombre vestido con un traje de seda roja.
Tenía la tez del color de un refresco de cereza, la cabeza afeitada, una perilla morena y ojos brillantes y oscuros, resaltados con col. Parecía un diablo egipcio a punto de salir de fiesta. Sonrió mientras extendía los brazos en gesto de tachán. ¡Excelente! Gracias, Sadie Kane. A nuestra izquierda, el Jesujerú se debatía entre siseos, intentando ponerse de pie. El montón de arena roja que cubría a Vlad Menshikov empezó a moverse. «Haz algo, día asiago», ordenó Sadie. «Encárgate de ellos». Seth hizo una mueca. No hace falta ponerse ofensivo con los nombres». «¿Prefieres que te llamemos Alucinante Muerte Roja?», pregunté. Seth formó un marco con los dedos, como si imaginara el nombre en su carnet de conducir. «Sí, suena bien, ¿verdad?». El Jesujerú se levantó con dificultades, sacudió las dos cabezas y nos miró con odio, sin hacer ningún caso a Seth, que era quien lo había estampado contra la pared. «Ah, que tiene una coloración preciosa», comentó Seth. «Es un espécimen maravilloso». «¡Tú mátalo!», grité. Seth puso cara de espanto. «¿Cómo voy a hacer eso? Si a mí me encantan las serpientes. Además, Deten me metería un buen puro». «¿Deten?», pregunté. «Dios, es por el trato ético a los monstruos». «Te lo acabas de inventar», le espeté. Seth sonrió de oreja a oreja. «Aún así, me temo que tendréis que ocuparos del Jesujerú por vuestra cuenta». El monstruo hizo un sonido sibilante, que seguramente significaba «de lujo». Yo blandí mi espada para mantenerlo a raya. El montón de arena se movió, y la cara aturdida de Menshikov asomó de la cima. Seth chasqueó los dedos, y en el aire apareció un gran frasco de cerámica, que cayó y se hizo añicos contra la cabeza del mago. Menshikov volvió a resbalar al fondo de la arena. «Yo me quedaré aquí a entretener a Vladimir», dijo Seth. «¿No puedes execrarlo o algo por el estilo?», exigió Sadie. «¡Ay, ojalá! Qué mala suerte que mis manos estén atadas cuando alguien posee mi nombre secreto, y más si tengo órdenes específicas de no matarle». Lanzó una mirada acusadora a Sadie. «En todo caso, podría daros unos minutos, pero cuando Vlad vuelva en sí, estará de bastante mal humor, así que yo de vosotros correría. Buena suerte y que sobreviváis. Y a ti, Jesujerú, buena suerte y que te los comas». Me entraron ganas de estrangular a Seth, pero teníamos problemas más gordos. Como si las palabras de Seth le hubieran dado ánimos, el Jesujerú arremetió contra nosotros. Sadie y yo salimos a toda pastilla por la puerta más cercana. Corrimos por el Palacio de Invierno, mientras la risa de Seth resonaba a nuestra espalda.